el prime de Alejandro Hover, porque como en una historia real de amor, se fue y nunca volvió. No podemos obviar que si la falta de constancia fuera una persona, sin duda este sería de los mejores candidatos para representarla. Y es que hablar de Alejandro Hover no es solo hablar de un pecho frío, como lo tildan muchos hinchas. Es en gran parte hablar del declive de un jugador. Cómo pasar de ser el mejor de tu equipo, el diferente, el 10, a un jugador marginado incluso por el mismo entrenador. Hover llega al club rimense en el año 2021. Después de un paso por Alianza Lima y Universitario de Deportes, en este punto de su carrera, muchos hinchas de los equipos rivales lo tildaron de mercenario. Cosa normal, pues pasar por 3 equipos que históricamente tienen rivalidad, pues no sorprende a nadie que esta acción sea tomada como una traición por parte del jugador. Ahora, Hover sí llegó a ser campeón, y fue con Alianza Lima en el año 2017. Después de ser el mejor equipo del torneo en aquel año, y ganando sin la necesidad de una final, los blanquiazules se alzaron con el título. Sin embargo, Hover no lo sabía en este punto de la historia, pero este sería el único título de su carrera. Al año siguiente, Hover, en busca de ser bicampeón con Alianza Lima, llegarían a la final, donde el conjunto blanquiazul sería apabullado por los celestes, en una derrota histórica de un 7-1 global ante Sporting Cristal, que de la mano de Manuel Herrera y Gaby Costa se hacía con el título. Ante este fracaso, finalmente decide irse a la U en 2019. En el 2020 vuelve a llegar a una final, esta vez con la U, pero el destino le volvería a jugar una mala pasada. Dicha final la perdería ante su próximo destino, Sporting Cristal. Ya a este punto, muchos hinchas señalaban a Hover de pecho frío, por el bajo rendimiento que mostraba en las instancias finales de los torneos. Ahora, si resumimos su paso en Cristal, podríamos decir que fue como esa montaña rusa de las películas gringas, donde te lleva hasta el cielo y luego te baja a gran velocidad, con la excepción de que el caso de Hover fue casi una caída libre. Hover llega al Sporting Cristal como refuerzo en el año 2021. Muchos hinchas no le tenían fe y no daban ni un sol por este jugador. Hover se encargó, sin embargo, de cerrar una buena temporada con el club en aquel 2021. Me animaría a decir que este fue su prime futbolístico, y es que era un jugador encarador, algo atrevido. Es aquí donde nace quizás, de manera no positiva por lo que les voy a contar más adelante, el dicho de que Hover solo metía golazos. Hover cierra esta campaña llegando a la final, pero nuevamente perdiéndola, esta vez contra Alianza, que venía de descender en cancha el año pasado. Sin embargo, Hover dejó muy buenas estadísticas, metiendo 11 goles y 4 asistencias, y sin tener en cuenta que era uno de los mejores jugadores y de los más preferidos por Mosquera. Fue uno de los jugadores que marcó gol en Libertadores junto a Martín Tábara, en este caso a Rentistas de Uruguay, e incluso llegando a Copa Sudamericana y haciendo un buen papel a nivel internacional. Si quieran recordar una jugada puntual de este año, sin duda alguna mencionaría el palo ante Alianza por parte de Hover. En aquella final, cuando en los minutos finales Hover hace su clásica jugada de bordear el área y casi encaja el empate, pero este tiro choca contra el palo. Siento que esta jugada pudo haber cambiado mucho la historia de esta final. Y quién sabe, Cristal se llevaba el título, que yo creo que era Cristal después de todo muy superior a Alianza en esta final. Tanto así que Alianza pues metió el gol y se escondió. Alianza Lima ratoneó este partido, si lo podríamos decir. Lamentablemente en el fútbol solo existe una realidad, y la realidad es que Alianza Lima levantó el título en aquel año. Siento que esta pudo ser una oportunidad de Hover para quitarse ese apodo de pecho frío y darle la contra, dar el golpe en la mesa ante sus opositores, cosa que lamentablemente no pasó, y eso que yo creo que esta final Hover la termina jugando bien. Hover termina siendo uno de los mayores referentes en aquella final de Cristal en el ataque. En este punto de la historia es donde empieza el declive de Hover. Y es que a partir de acá su nivel baja bastante. Ya no es un jugador con el mismo físico de antes, y es que le cuesta mantener el nivel de ritmo. Pese a que tuvo buenas estadísticas, marcando 11 goles y 2 asistencias en aquel 2022, en lo personal recuerdo mucho el gol de penal en el Matute ante Alianza Lima, o el gol ante Melgar en Arequipa, aquel Melgar que venía de ganarle al Internacional de Brasil por Copa Sudamericana. Sin embargo, hay que resaltar que la mayoría de estos goles fueron innecesarios, puesto que a Cristal no le termina alcanzando para ganar ni la apertura o el clausura. Y fue así como terminamos siendo eliminados en los playoffs por Melgar, en un global de 4-0, donde el conjunto arequipeño terminó siendo muy superior en el ida y vuelta, y donde más resaltó pues de Hover su ausencia. Esta campaña, en lo personal, me parece la peor de los últimos 5 años de Cristal, con un Jofre Escobar de titular que al fútbol no se debería meter. Dios, qué horrible era Escobar. Sin Tábara, que estaba en el mejor momento de su carrera y el equipo dependía mucho de él, y un apático por la banda llamado Nilson Loyola. De esta manera el equipo cayó ante los arequipeños, y esto solo aumentó la joda hacia Hover de pecho frío. Ya en este punto,
era una raya más al tigre. Y ni qué hablar del 2023. Si bien su nivel había decaído bastante la temporada pasada, en esta pues era aún peor, siendo que en participaciones de juego no hacía mucho más que un cono. Si bien sus estadísticas no fueron del todo malas, anotó 11 goles, cabe resaltar que eso los metió equipos de poca relevancia o de media tabla, que poco tienen que demostrar a nivel internacional, como el Sport Huancayo. Una campaña en la cual el conjunto celeste no pudo aspirar ni a playoffs, siendo que se quedó fuera de todo. Podríamos resaltar la participación en Copa Libertadores quizás por parte de Cristal, donde logramos dar pelea en la fase de grupos, pero mencionarla solo dejaría peor a Hover. Hay una jugada muy puntual en la que Hover trata de patear al arco de River y por alguna razón prefiere darle con efecto en un partido de esta magnitud. Y es que si este jugador pretende acomodarse bien para que le salga un tiro de la puta madre que al final lo mande a las nubes, no me sirve. Quizás sea mi impresión, pero yo sentía que muchas veces Hover se tardaba tanto en acomodar el balón que terminaba haciéndolo muy lento. Y las veces que renegaba con esta situación, Hover en Copa Libertadores definitivamente fue un cero a la izquierda. Y prueba de esto es que la expulsión de Chávez ante The Strongest en La Paz, el primer sacrificado fue Hover, pues su aporte en el ataque era casi nulo. ¿De qué sirvieron esos 11 goles si no alcanzaron para nada? Era desesperante ver a Hover tocar la pelota, y aún más esperar su bendito remate. Y llegamos al 2024, donde se culmina su transformación en un fantasma. Un solo pase gol en todo el año. Uno. Y ni siquiera era titular. Apenas jugaba unos minutos al final de los partidos. En el caso de Anderson Moreira, ya ni siquiera lo tenía en cuenta. Y Farré... bueno, ya ni hablar de eso. Sus estadísticas ya ni siquiera lo respaldaban. El 2024 fue el año en el que Hover se desvaneció completamente del mapa. Lo peor de todo es que no hubo resurgimiento, no hubo reacción por su parte. Aunque Alejandro Hover nunca estuvo involucrado en polémicas fuera de lo estrictamente deportivo, siempre se comportó como un verdadero profesional. Su paso por Cristal terminó siendo un paréntesis en su carrera, más por lo que pudo haber sido que por lo que realmente fue. La historia de Hover en Cristal fue la de un jugador que llegó con cierto cartel de figura. Tuvo una gran temporada como la del 2021, pero terminó pagándose de la forma más cruel posible. Un tipo que en su mejor nivel era muy de temer, pero que con el paso del tiempo se fue desinflando. El 2024 sin duda alguna fue el golpe final, un jugador que ya no aportaba, que ya ni los técnicos lo consideraban y que terminó saliendo por la puerta de atrás. En Cristal su ciclo terminó, con más decepción que gloria, pero a pesar de que acabó con la deuda de salir campeón en el club rimense, yo en lo personal le guardo cierto cariño y le deseo la mejor suerte en el Sport Boys, su nuevo equipo. Ahora, como hinchas, esperemos que Canchita González pueda devolverle el respeto a la 10 de Cristal, que ya hace un buen rato que no tenemos uno a la altura. Pero ahora, díganme ustedes, ¿creen que Canchita cumplirá con las expectativas o no podrá cargar con la 10? Y ya sin más, me despido. Y como siempre, ¡Fuerza Cristal!